El primer instrumento que vamos a revisar es la regla graduada. Estas se utilizan en su mayoría en el maquinado de metales para realizar mediciones burdas, así como para trabajos sencillos de control y de trazado cuya precisión no exceda de 1 milímetro. La regla graduada de acero se emplea para trabajos sencillos de control y de trazado cuya precisión no exceda de 1 milímetro. La saltarregla se emplea para trabajos de medición burda, normalmente de hasta 200 milímetros. La cinta métrica metálica se puede realizar trabajos burdos de medición normalmente de hasta 2000 milímetros, también en piezas curvas, como vemos en la figura. Y la cinta métrica flexible se emplea en construcciones de acero para realizar mediciones burdas de longitudes normalmente de hasta 10.000 milímetros. Aplicación del vernier. Para las mediciones, el vernier, siendo el instrumento más utilizado, tiene quijadas para exteriores, para interiores y un profundímetro. Mediciones exteriores, interiores, de profundidades. Y para mediciones con una precisión de hasta 0,02 milímetros, es decir, 2 centésimas de milímetro. Esto va a depender del número de divisiones que tenga el nonio. Si tiene 10 divisiones, la precisión será de 0,1, como indica en la figura. Pero si en el nonio encontramos 20 divisiones, la precisión será de 0,05. Y si encontramos 50 divisiones en el nonio, la precisión será de 0,02. Bien, dentro de las partes del vernier vamos a presionar aquí en la burbujita para ver cada una de ellas. Tenemos las superficies de medición en forma de filo para mediciones interiores, la pata fija para medición exterior, las patas móviles para mediciones exteriores, el nonio, tornillo de fijación, la corredera, una escala graduada que tiene un ancho de graduación de 1 milímetro, la guía por donde va a ir la corredera y la bayoneta para mediciones de profundidad o conocido también como profundímetro. Vamos a ver ahora la descripción de los nonios. El nonio como escala secundaria. El nonio es una regla de medición auxiliar. El nonio me va a permitir tomar mediciones menores a las de la escala principal. El nonio, vemos un nonio en décimas. Vamos a explicar un poquito de qué se trata. Ya está. 9 milímetros de la regla de medición principal, 9 milímetros, están divididos en partes iguales sobre la regla de medición auxiliar conocido como nonio. De ahí que una división del nonio equivale a 0,9 milímetros, es decir, es de 0,1 milímetro, 1 sobre 10. 1 milímetro de la escala principal dividido entre 10 divisiones de la escala secundaria o nonio. Con esto se genera una precisión de lectura de 1/10 de milímetro, 1 entre 10.
La lectura del vernier, a la izquierda de la línea del 0, se leen los milímetros enteros, 1, 2, 3, 4 milímetros. Y vemos una línea del nonio que coincida con cualquier línea de la regla. Coincide la cuarta. 1, 2, 3, 4. Entonces la medida será de 4,4. 4 milímetros de la escala principal con 4 décimas de la escala secundaria o nonio. Aquí tenemos otro ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milímetros y está coincidiendo en la cuarta línea, ¿verdad? Entonces aquí debería de ser 9,4 milímetros. Bien, es así como tomamos la lectura de un vernier que tenga como nonio 10 divisiones, es decir, un vernier de 1 sobre 10. Vemos ahora un nonio que tiene 20 divisiones. Nonio extendido de 20 divisiones. 39 milímetros de la regla de medición principal están divididos sobre la regla de medición auxiliar nonio en 20 partes iguales. Es decir, se han tomado 39 divisiones de la escala principal para realizar 20 divisiones en la escala secundaria o nonio. De ahí que una división del nonio asciende a 1,95 milímetros, es decir, es de 0,05 milímetros. Este es un vernier de precisión de 1 sobre 20, más pequeña que 2 divisiones de la escala de 2 milímetros de la regla de medición principal. Por consiguiente, resulta una precisión de lectura de 1 sobre 20. Bien, vamos a ver aquí un ejercicio de lectura. Vamos a leer la escala principal. Hasta aquí tengo 25 milímetros y vemos una línea que coincida. Coincide esta línea, ¿verdad? Entonces vamos a decir 25,65. Vamos a ponerlo aquí, 25 milímetros con 65 centésimas de milímetro. Bien. ¿Cómo podemos tomar las mediciones exteriores? Medición exterior. Primero se ajusta el vernier a una medida mayor, luego se coloca la pata de medición fija sobre la pieza. La pata de medición fija sobre la pieza. Y la pata de medición movible se desplaza contra la pieza. Ahora es donde se toma la medición de la medida. Medición interior. Primero se ajusta el vernier a una medida menor y luego se pone la punta de medición fija en la pieza. Punta de medición fija en la pieza. Y la punta de medición ajustable se desplaza contra el punto a medir opuesto. Y se procede a tomar la medida. Medición de profundidad. Para realizar mediciones de profundidades se debe empujar firmemente de forma perpendicular la superficie de medición de profundidades, es decir, la punta de la bayoneta o profundímetro contra la pieza. Enseguida se desplaza el profundímetro de medición con la pata de medición movible. Para realizar la lectura
se debe levantar el vernier de la pieza, perpendicular a la superficie, y es así como se toma la medición de profundidades. Error de paralaje. Esto ocurre cuando la persona que mide no mira perpendicularmente sobre la escala y el nonio. Ladeo. Esto ocurre cuando la pieza o el instrumento de medición se ladea durante el proceso de medición. Cuando llega a pasar el tiempo, las quijadas del vernier suelen perder su paralelismo por este tipo de práctica. Suciedad o rebaba en la pieza. Este es un error muy común cuando se toma medición luego de un mecanizado. El proceso de medición no es óptimo cuando existe suciedad o una rebaba entre las superficies de medición y la pieza. Suciedad en las superficies de medición. Todas las superficies de medición deben estar limpias antes del proceso de medición para que el resultado no sea afectado por la suciedad. Para esto necesito utilizar trapo industrial o wipe para limpiar las quijadas, la corredera y evitar que el polvo metálico se incruste en las guías. Reducción del error de torsión. Hay que colocar la mayor longitud posible de las patas de medición sobre la pieza para disminuir notablemente la diferencia en la medición ocasionada por el error de torsión. Mayor cantidad de superficie en contacto. Prueba de ranura de luz. Con ayuda de la prueba de ranura de luz, vemos aquí una ranura de luz, se puede verificar el paralelismo de las superficies de medición del vernier. Si un vernier tiene estos errores, es un vernier que ya no va a ser confiable para el momento de realizar la medición y debemos de cambiarlo o desecharlo. La lectura del vernier. El vernier debe levantarse de la pieza después de hacer la lectura de la medición, ya que la pata de medición puede moverse al momento de retirarlo. Es uno de los errores más comunes en el momento de tomar la medición. Uso de un puente para mediciones de profundidades. Para evitar colocar la bayoneta para mediciones de profundidades en forma oblicua, se puede usar este puente. Para ello debe montarse el puente para mediciones de profundidad en la punta de la guía del vernier. Si observamos, esta solamente es la estructura del vernier y su bayoneta o profundímetro, la superficie a medir, y aquí tenemos el puente que nos va a ayudar en el soporte. El vernier como medida de distancia de trazar. Para trabajos sencillos de trazado en piezas, se puede emplear el vernier como medida de distancia sobre el canto de referencia. Con el apoyo de la quijada de interiores móviles. Bien, otros verniers que podemos ver aquí. Vamos a ver el primero, el vernier con escala de reloj, forma 1A. En los vernier con escala de reloj se puede leer el valor de la medición de forma más sencilla y segura. La lectura aproximada de la posición del vernier se realiza sobre la regleta y la lectura fina sobre la escala del reloj.